La primera vez que entré en aquella habitación, aún creía que todo podía salir bien. Estaba nerviosa, por supuesto, pero llevaba conmigo una ingenua esperanza. Pensé que la cena marcaría un nuevo comienzo, una oportunidad de pertenecer. Pero bastó el primer intercambio de miradas para darme cuenta de que entraba en un campo de batalla. Allí no había sitio para mí. Y todos los comensales se aseguraron de dejármelo claro. La mesa era larga, cubierta con un impecable mantel blanco, dispuesta como si estuviéramos en una cena de gala. Pero había una suciedad más profunda, que no podía limpiarse con un paño ni con jabón, rezumaba de las miradas, los gestos, las palabras elegidas con precisión quirúrgica para herirme sin parecer ofensivas. Me senté despacio intentando mantener la postura, sin saber que en ese momento ya me estaban juzgando. No por algo que hubiera hecho, sino por todo lo que era. Almudena estaba en la cabecera de la mesa, como una reina presidiendo su corte. Su mirada lo decía todo, yo no era bienvenida. Gonzalo, con su expresión fría y distante, no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desprecio. Los demás tíos, primos, amigos de la familia, parecían entrenados para mantener el mismo nivel de condescendencia. Montserrat, la tía, miraba con desdén, como si yo fuera un error cometido por alguien de la familia. E Íñigo, el primo, apenas disimulaba su deseo de exponerme a todo el mundo. Me sentía como si estuviera allí por error, como si solo me hubieran tolerado por cortesía. Pero en realidad, solo esperaban el momento oportuno para atacar. Miré a Tomás en busca de apoyo, de una palabra que me sacara del fuego. Pero él permanecía inmóvil, en silencio, mirando fijamente su plato como si cada grano de comida exigiera toda su atención. Eso me dolió más que cualquier comentario rencoroso. Espero que entiendas que Tomás cometió un error, dijo Almudena, levantando el tenedor con cruel elegancia. Podría haber hecho una elección más, acorde con lo que somos. No contesté. No hacía falta. Sus palabras ya lo habían dicho todo. Para ella, yo era menos. Y no solo menos dinero, menos estatus. Yo era menos digna. Menos mujer. Menos de todo. Una risa ahogada surgió de algún rincón de la mesa, como si a alguien le hiciera gracia la humillación. El dolor era real, pero me negué a mostrarlo. Sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque sabía que no se lo esperaban. Esperaban que llorara, que flaqueara, que huyera. Pero me quedé allí entera aunque por dentro estaba destrozada. Íñigo, con su ensayado sarcasmo, hizo girar el tenedor entre sus dedos y dijo, ¿sabes cuánto cuesta esto? Sí, respondí tranquilizado. 5.000. Plata de verdad. La sala se quedó en silencio. Por un momento todos parecieron haber olvidado cómo respirar. Pero yo no me detuve ahí. Pasé los dedos por el plato, toqué el cristal de la copa. ¿De verdad crees que estos objetos definen quién merece sentarse a esta mesa? Almudena intentó disimular su incomodidad con una sonrisa. ¿Cómo vas a saber reconocer algo así, querida? La miré directamente a los ojos. Porque en mi casa hay 1.000. La frase cortó el aire como una navaja. Hasta el fuego de la chimenea pareció vacilar. Tomás levantó por fin la vista. Por primera vez aquella noche me miró como si no supiera quién era yo. Y quizás allí se dio cuenta de que nunca lo supo. Nunca fui un intruso. Nunca fui una pobre alma intentando encajar. Simplemente elegí no mostrar quién era hasta ahora. En ese instante algo dentro de mí cambió. La herida abierta se convirtió en armadura. El dolor se convirtió en propósito. Ya no había lugar para la duda. Me despreciaban, pensaban que era débil. Pero olvidaron que alguien que no tiene nada que perder puede ser la persona más peligrosa de la sala. Aquella noche no respondí gritando. Respondí con silencio. Y con promesas. Una de ellas la grabé profundamente en mi pecho, volvería. Y cuando lo hiciera, no sería para complacer. Sería para dominar. Después de esa cena, desaparecí. No fue una huida. Fue una decisión. No porque fuera débil, sino porque me di cuenta de que el silencio sería mi mejor aliado. La humillación aún escocía como una herida expuesta, pero tras el dolor, nacía algo nuevo, un hambre que nunca antes había sentido.
El hambre de mostrar quién era realmente. No estaba dispuesta a vivir bajo la sombra de su aprobación. Ya no. Las palabras de Almudena resonaron en mi interior como cuchillos afilados. Podía haber elegido a alguien mejor. La risa de Íñigo, el desprecio de Montserrat, la mirada indiferente de Gonzalo y el silencio de Tomás, quizá el más cruel de todos. El que me había prometido protección. El que cayó mientras me dejaban hecha pedazos. En aquella cena, me trataron como si fuera invisible. Y entonces decidí convertirme en lo contrario, inolvidable. Mientras ellos seguían con sus vidas, yo trabajaba. Todos los días. Sin descanso. Sin aspavientos. Mientras ellos pensaban que estaba llorando en algún rincón de la casa con una taza de té entre las manos, yo estaba firmando acuerdos, construyendo alianzas, aprendiendo a mover las piezas adecuadas. Estudiaba, invertía, crecía. Cada céntimo que ganaba era ganado con esfuerzo. Y cada logro era una respuesta silenciosa a todo lo que me habían dicho que nunca sería. No quería un matrimonio perfecto. No quería la aceptación de una familia que me miraba como a una intrusa. Quería respeto. Quería poder. Y sobre todo quería liberarme de la necesidad de ser aprobada por personas que nunca me vieron realmente. Me distancié de Tomás poco a poco sin aspavientos. No me peleé. No lloré. Simplemente me encerré en mi mundo. El mundo que yo creaba en silencio. Y mientras el suyo seguía adornándose con opíparas cenas, brindis, cubiertos y frases ensayadas, el mío se erguía sobre una base sólida, la independencia. Ellos no lo sabían, pero se enfrentaban a alguien mucho más fuerte de lo que jamás habían imaginado. Conocía el valor de las cosas. Sabía lo que impresionaba a ese tipo de gente. Y sabía exactamente qué hacer llegado el momento. Cuando les invité a otra cena, más de un año después, la sorpresa fue instantánea. Recibieron la invitación con su habitual elegancia fingida, fingiendo que me veían como a un viejo conocido. Pero vi duda y curiosidad en sus ojos. Miedo disfrazado. No sabían lo que les esperaba. Pero yo sí. Había preparado cada detalle. La sala era diferente ahora. Era mía. La mesa era más grande, los cubiertos más caros, las copas más finas. Los muebles habían sido elegidos por mí, uno por uno. No había nada heredado. Todo me lo había ganado. Ya no había lugar para la inseguridad. Cuando entré en aquella habitación, lo hice con la cabeza bien alta, con la postura de alguien que sabe lo que vale. La misma silla que antes me había encogido ahora me sostenía. Yo era otra persona. O mejor dicho, era quien siempre había sido, y a quien nunca habían visto. Almudena intentó repetir el pasado. Espero que te hayas dado cuenta del error que has cometido, Tomás. Su voz sonaba casi teatral. Pero esta vez no hubo impacto. Ninguna de sus flechas pudo alcanzarme. Ella no lo sabía, pero la partida ya estaba perdida. No necesitaba discutir. No necesitaba justificarme. Solo tenía que demostrárselo. Saqué el móvil del bolso y con la calma de quien lo tiene todo bajo control, deslicé el dedo por la pantalla. Apareció una galería de imágenes, mi nueva casa, un auténtico castillo de mármol y cristal. Luego extractos bancarios. Inversiones. Cifras que ninguno podía ignorar. Nadie habló. Pero todos lo vieron. Y fue ahí, en ese instante, cuando me di cuenta de que algo había cambiado para siempre. La vergüenza ya no era mía. Era de ellos. Yo, la mujer que creían frágil, sin valor, sin futuro, me había convertido en todo lo que decían que nunca sería. Y con una sonrisa contenida, dejé que cada imagen hablara por sí misma. El silencio que se hizo fue absoluto. Casi solemne. Ellos seguían mirando las imágenes de mi teléfono como si fuera un espejismo, algo imposible. Las fotos de la mansión, los relucientes suelos de mármol blanco, las enormes arañas como esculturas colgantes, las originales obras de arte, todo parecía desafiar su lógica. Ellos, que siempre habían pensado que yo era demasiado pequeño para ocupar un espacio valioso, se enfrentaban ahora a la prueba de que no sabían nada de mí. Y cuando pasé a los extractos bancarios, las cuentas de la empresa, los contratos, del impacto fue aún mayor. Cifras sólidas, indiscutibles.
Tomás trató de mantener la compostura, pero sus ojos no podían ocultar su conmoción. Gonzalo, normalmente impasible, empezó a parpadear rápidamente como si cada cifra revelada le golpeara como un puñetazo. Almudena permanecía quieta, pero sus dedos temblaban ligeramente, apretando la servilleta contra su regazo como si fuera lo último que aún pudiera controlar. Podría haber parado ahí. Podría haber dejado que las imágenes hablaran por sí solas. Pero eso habría sido demasiado poco. Necesitaban sentir, no solo ver. Necesitaban experimentar la incomodidad de estar al otro lado de la mesa, donde la arrogancia no es un escudo. Así que con la misma calma que quien mueve una pieza decisiva en una partida de ajedrez, saqué un sobre de mi bolso. Sencillo, de papel beige sin marca ni símbolo. Pero letal. Coloqué el sobre la mesa. La tensión fue inmediata. Durante unos segundos nadie se movió. Entonces Gonzalo, con el rostro rígido, alargó la mano y sacó el contenido. Lo leyó lentamente. Cada línea que recorrían sus ojos parecía drenar el color de su rostro. Vi el momento exacto en que lo entendió. Su expresión se desmoronó como un castillo de naipes derribado por el viento. Almudena se inclinó hacia él, intentando ver. Solo tardó unos segundos. La transformación fue instantánea. La mujer altiva que siempre se había empeñado en estar por encima de todos parecía ahora fuera de lugar, vulnerable. El suelo bajo sus pies había desaparecido. Tomás se levantó bruscamente. ¿Es una broma?, preguntó con la voz entrecortada. Negué con la cabeza. No era ninguna broma. Era un hecho. Y poder. La casa en la que estábamos sentados, la que representaba el orgullo de la familia, un símbolo de tradición, de su superioridad, era ahora mía. La compré con mi propio dinero, sin ayuda, sin aspavientos. Mientras ellos me ignoraban, yo me preparaba. ¿Pero por qué?, preguntó Almudena, con la voz más baja, casi temerosa. Ladeé la cabeza, analizando los rostros que me rodeaban como quien observa un cuadro curioso. Porque quería ver cómo sería cuando se invirtieran los papeles. Cuando tuvieras que sentir lo mismo que me hiciste sentir a mí. El caos no se hizo esperar. Montserrat soltó un sonoro y teatral suspiro. Íñigo murmuró una maldición entre dientes. Todos empezaron a hablar a la vez, confusos, ofendidos, indignados. Yo permanecí en silencio, observando cómo se ahogaban en su propia desesperación. El control del que siempre habían hecho gala se hizo añicos. Me levanté. Con calma. Con firmeza. Ya está todo arreglado. Te he preparado una casa nueva. Pequeña. Simple. Sin lujos. Hice una breve pausa. Tal y como dijiste que me merecía. Almudena golpeó con fuerza la mesa, derribando una copa de vino. El líquido corrió por el mantel blanco, creando una mancha de color rojo intenso, como un símbolo del fin. Se volvió hacia Tomás en busca de apoyo, pero él estaba inmóvil. Vacío. El hombre que una vez había prometido estar a mi lado parecía ahora uno más de los perdedores. Me acerqué a ella. Le tendí la mano. No tienes que huir. Te he dado 2 horas. Considéralo un regalo. Me fulminó con la mirada. Eres cruel. No, le contesté, solo he aprendido de ti. En ese momento entraron los guardias de seguridad. Elías iba delante. Silencioso, elegante e imponente. Le entregaron los documentos a Gonzalo. Sujetó el bolígrafo con dedos temblorosos. No tenemos elección, murmuró. Uno a uno, los rostros otrora altivos se inclinaron. Montserrat lloró en silencio. Íñigo trató de ocultar su desesperación. Almudena no dijo nada más, pero sus ojos estaban húmedos, de vergüenza, de odio, quizá incluso de arrepentimiento. Miré a cada uno de ellos y les dije sin levantar la voz. Bienvenidos al mundo real. Donde el respeto se gana. No se hereda. Y en ese instante, sin gritos, sin guerra, sin violencia. Fui todo lo que habían prometido que nunca sería. Se fueron en silencio como sombras que sabían que ya no pertenecían allí. Uno a uno, con los hombros encorvados y pasos cortos, atravesaron la misma puerta por la que habían entrado tantas veces como si todo les perteneciera.
Las maletas que antes dejaban para los empleados que me ignoraban, ahora las llevaban cuidadosamente manos silenciosas. Sin comentarios. Ni órdenes. Solo miradas vacías y bocas apretadas. El sonido de los motores al arrancar no parecía una despedida, sino una rendición. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa respiró. Y yo también. Por primera vez, el silencio que llenaba las habitaciones no era de sumisión ni de miedo. Era un silencio de soberanía. El sonido más poderoso que jamás había oído. Subí las escaleras lentamente. Cada paso era firme, medido como si marcara el final de una era. Mis talones golpeaban el mármol con la certeza de quien conoce su propio territorio. Aquella casa, que antes me había aplastado con sus paredes frías y sus miradas juzgadoras, era ahora mía. No por caridad ni por matrimonio. Era mía por derecho. Por conquista. Por méritos. Pasé por los espejos del pasillo y en cada uno de ellos vi mi reflejo multiplicado, una mujer de postura erguida, mirada imperturbable, expresión serena pero innegociable. La mujer que solía encogerse para ajustarse a sus estándares ya no existía. En su lugar había alguien a quien nunca podrían doblegar. En el dormitorio cerré la puerta con firmeza. El sutil aroma de mi perfume flotaba en el aire como un recordatorio de en quién me había convertido. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio iluminado por los faroles. Vi a Almudena de pie en la acera, agarrada a la barandilla como si fuera la última ancla antes del naufragio. Gonzalo estaba junto a ella, derrotado. Y un poco más atrás, Tomás. Su mirada vagaba entre la casa y el suelo, perdida entre el pesar y la confusión. Todos lo sabían. Su reinado había llegado a su fin. Me aparté de la ventana y me acerqué a la cómoda. Abrí el cajón superior. En el fondo estaba el anillo azul oscuro que llevé a la primera cena en aquella casa. Recuerdo el día en que Tomás me dio aquel anillo y me prometió que su familia me acogería, que me verían como él me veía. Yo le creí. Qué ingenua fui. Qué ciega estaba. Un leve ruido en la puerta. Pensé en ignorarlo. Pero se abrió. Tomás. Sus hombros caídos, su rostro pálido, sus ojos profundos como si buscaran en mi mirada a la mujer que había dejado escapar. ¿Estás satisfecho? Su voz casi se perdió en el silencio. Me volví hacia él. Parecía más pequeño, no físicamente sino por dentro. Como si el peso de su omisión se hubiera vuelto finalmente insoportable. Le devolví lo que recibí, respondí, nada más. Dio un paso adelante. Sus manos, antes firmes, temblaban ahora. Lo has destruido todo. No, Tomás. Solo he revelado lo que siempre fuiste. Solo que esta vez no podías apartar la mirada. Vaciló y luego, en un susurro, preguntó, ¿alguna vez me quisiste? Le miré durante unos segundos, como quien mira un recuerdo lejano. Sí. Pero nunca me viste de verdad. Amé la imagen de quien tú querías que fuera. Y eso nunca fue amor. Tomás apretó los puños, tragando saliva. Si lo hubiera sabido. ¿Me habrías tratado de otra manera? Mi voz salió tranquila pero firme. No contestó. Intentó acercarse, tocarme la mano. Me aparté suavemente. Sin herir. Solo con la seguridad de alguien que lo ha superado. Me perdiste mucho antes de este día. Me perdiste cuando elegiste callarte mientras me aplastaban delante de ti. Apartó la mirada con los ojos llorosos, o quizá con el ego herido. Te has convertido en otra persona, murmuró. No. Siempre he sido así. Tú eres la que nunca lo ha visto. La puerta seguía entreabierta. Elías pasó discretamente indicando con la cabeza que todo estaba arreglado. Tomás dudó una vez más, como quien busca una salida que no existe. Pero me acerqué a la puerta y la abrí. Puedes irte. No necesito a alguien que solo sabe quererme cuando le conviene. Me miró por última vez. Quizá algún día te des cuenta de que has ganado, pero has perdido más de lo que crees. Cerré la puerta en silencio. La casa estaba en silencio. Pero ahora era el silencio de la victoria. De fuerza. De libertad. Solo mía.
El silencio en la casa era absoluto. No era el tipo de silencio que asusta, era peor. Era de los que pesan, de los que se instalan en los rincones, en los muebles, en las paredes. Como si todo allí llevara el eco de lo que se había dicho, sentido y destruido. Mis pasos sonaban lentos, profundos, como si marcaran el ritmo de un final que no iba acompañado de fuegos, sino de vacío. Caminé por el pasillo, y en cada habitación por la que pasaba encontraba recuerdos dormidos. En los espejos, las cortinas, las alfombras, todo parecía llevar la marca de lo que una vez fui, y de lo que tuve que soportar para llegar hasta allí. Las risas forzadas, los comentarios venenosos, las miradas agudas, todo estaba grabado en aquella estructura. Me enseñaron a verme como inferior, como invisible. Pero esa noche se vieron obligados a verme. A reconocerme. A aceptarme. Llegué al salón. La chimenea aún tenía una suave llama, como si yo también hubiera permanecido en silencio para observar. En el borde de la repisa de la chimenea, una vieja fotografía había quedado olvidada. El retrato de una familia que intentaba aparentar lo que nunca fue. Gonzalo con la barbilla levantada, Almudena en su pose de reina, Tomás a mi lado, y yo, en un rincón, con una sonrisa vacilante. La mujer de aquella foto creía que el amor era suficiente. Que si lo daba todo, sería aceptada. Hice la foto. No dudé. La arrojé directamente al fuego. Las llamas se elevaron rápidamente consumiendo los rostros congelados en sonrisas fabricadas. No había remordimiento. Era simbólico. Un último adiós a la ilusión. Me acerqué a la barra y serví una copa de su vino favorito. El mismo que me habían ofrecido la primera vez esperando impresionarme. Tomé un sorbo. Estaba caliente. Amargo. Como la venganza. Como la verdad. Me hundí en el sillón de cuero oscuro, dejando que mi cuerpo se relajara por primera vez en horas. Había hecho lo impensable. Le había dado la vuelta a la tortilla. Creyeron que podían enterrarme. Pero lo único que consiguieron fue hundirme más en mí mismo, y fue allí donde encontré a la mujer que ahora lo dominaba todo. Pero allí solo con la victoria en la mano, surgió una pregunta persistente. ¿Y ahora qué? Sí, he ganado. Les he demostrado quién soy. Destrocé sus certezas, sus máscaras, su falsa superioridad. Los expulsé a todos de aquel lugar. Pero aún había algo en mí que no estaba en paz. Un espacio vacío como si una parte de mí se hubiera quedado por el camino. Un trozo que tal vez nunca volvería a encontrar. La puerta se abrió lentamente. El viento sopló a través de las ventanas, arrastrando las cortinas como velos que se mueven lentamente. Ninguna voz. Ninguna presencia. Solo yo. Solo la casa. La luz de la calle se mezclaba con las sombras del amanecer y todo parecía suspendido en el tiempo. Salí al balcón. Las luces del exterior parecían lejanas. Los coches de la familia de Tomás ya habían desaparecido. No iban a volver. Y por primera vez supe que no me echaban de menos. Pero eso no hizo que la ausencia fuera menos intensa. Volví a entrar y miré por el espejo de la entrada. Vi a Isadora. La mujer que me prometieron que nunca sería. La mujer que volvió vestida para reinar. ¿Pero reinar sobre qué? Toqué el espejo. El cristal estaba frío. Como todo lo que lo rodeaba. Y quizá esa sea la parte de la victoria de la que nadie te habla, no viene con música. Viene con el silencio. Un silencio que requiere que te escuches a ti mismo. Y eso es a veces lo más difícil. Subí lentamente a mi habitación. Me quité los pendientes, me solté el pelo y me senté en el borde de la cama con los zapatos puestos. Todo me parecía pesado y ligero al mismo tiempo. Como si por fin me hubiera puesto una corona, pero hubiera perdido la alegría de llevarla. Volví a mirar por la ventana. La calle estaba vacía. La noche continuaba. Y me pregunté sin hacer ruido, solo en mi interior, ¿todo esto era por mí o por ellos? Quizá algún día lo averigüe. Por ahora, lo único que me queda es recordar quién era. Y nunca olvidar en quién me he convertido. El imperio es mío. También lo es el silencio. ¿Y si no pueden enfrentarse a su propio reflejo?
Es porque ahora solo existe el reflejo de lo que han perdido.